A menos de 3 semanas de la fecha marcada para el inicio del año lectivo en escuelas y colegios públicos, el Ministerio de Educación dio a conocer ayer el protocolo que se aplicará y hoy tienen más informes al respecto. Vamos al contacto desde la cartera educativa. Rocío Pereira, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Juan Carlos? Estaban preparando todavía aquí algunos detalles de esta conferencia de prensa que va a estar encabezada por Robert Cano, viceministro de Educación y Cultura. También están algunos representantes del Ministerio de Salud. Lo vemos al viceministro Julio Rolón, también está Guillermo Sequera, Adriana Amarilla, que van a estar dando más explicaciones con respecto al documento que ayer por la tarde dieron a conocer, el protocolo de retorno a clases. En marzo se fijó el retorno a las clases semipresenciales del sistema público. Hablaron de la implementación de un sistema de burbujas, de que los padres que hayan optado porque sus hijos solamente retornen de forma virtual también pueden hacerlo. También se explicaba allí, Juan Carlos, que pasar de la modalidad semipresencial a la virtual se puede hacer en cualquier momento. Sin embargo, si es que los padres quieren hacer el cambio a la inversa, si es que ellos optaron por la virtual y quieren pasar a la modalidad semipresencial, deben aguardar que se liberen algunos turnos para poder pasar a esa modalidad. Estamos esperando ya que ellos terminen de completar algunos detalles. Ya toma el micrófono Robert Cano como para empezar a dar algunas explicaciones sobre este tema. Empieza ya a dar algunas palabras el viceministro Robert Cano. Adelante. Vamos a escucharlos. A estudiantes de casi todos los hogares del país, así que muchas gracias por la presencia y por ser algo que es sumamente necesario, que tiene que ver con la comprensión de esto que ayer se lanzó y que hoy vamos a estar explicando en detalle, que es el protocolo de retorno seguro a clase. Este protocolo ha sido un trabajo técnico de meses, elaborado en base a evidencia científica entre varias instituciones y organismos, ¿verdad? Nos han apoyado en primer lugar el Ministerio de Salud, acá el viceministro Julio Rolón y su equipo ha sido quien ha de alguna forma respondido a las interrogantes que hemos puesto desde Salud y le han dado el toque técnico correspondiente. Nos apoyó también la doctora Mónica, que es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, porque evidentemente ellos estarán hablando. Voy a mudarme para poder escuchar mejor en otro parlante. A ver este. Infantil y adolescente. A Adriana, que está en la división de promoción de la salud, y Guillermo Sequera, de vigilancia de la salud, también han apoyado con sus equipos técnicos todo este proceso. El Ministerio de la Niñez realmente el año pasado está trabajando con nosotros. Ahí parece que hay eco, ¿no? Bien. Con todo lo que tiene que ver con la cuestión de derechos y el tema de los internados, que ellos han impulsado fuertemente. El apoyo de UNICEF, fundamental desde el principio, ya nos han dado un soporte técnico muy importante y ahora estamos trabajando fuertemente en lo que es la comunicación, factor fundamental, y ellos están trabajando con nosotros y apoyándonos, no solamente en cuestiones técnicas vinculadas al retorno y a la fase operativa, sino también en lo que tiene que ver la comunicación tan importante para que las familias estén plenamente adecuadas. Y nuestra vocera estrella, Alexandra Fruit, que quien trabajó con su equipo, acá hay mucha gente que falta, mucha gente que reconocemos ha trabajado fuertemente. Alexandra lideraba parte del equipo técnico, nos acompañó en jornadas intensas, hasta de 3 veces por semana, trabajando en esto que consideramos es la clave para que el retorno a clases presenciales sea seguro. Está más que nada sustentado en el respeto de este protocolo, que no es complejo en su comprensión y tampoco en su implementación, pero va a tener en su aplicación correcta la clave para el retorno seguro de los estudiantes. Así que muchísimas gracias a todos por la presencia y por el acompañamiento. O sea, quisiera darle un poco de gusto de palabra al ministro Julio para que nos dé un poco de... Buenos días, compañeros del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la prensa, gracias por estar aquí. Simplemente transmitir el mensaje del doctor Julio Mazzoleni en el sentido de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social va a acompañar todo el proceso, así como lo hizo desde el inicio, con el equipo técnico encabezado por el doctor Guillermo Sequera, la doctora Adriana Amarilla. Y lo que nosotros queremos destacar es que el fruto del esfuerzo mancomunado y la conjunción de conocimiento y experiencia se resume en este documento, que es fundamental
para que el inicio de clases se dé de la mejor manera posible, entendiendo que toda población siempre va a ser de riesgo independiente del número que represente, por lo tanto debemos extremar los recursos para que todo se desarrolle en el marco de la protección de la salud de los niños, de los maestros y de los padres y de todas aquellas personas que de alguna manera están dentro de este contexto de la educación. Finalmente quiero agradecer, y esto lo hago como pediatra, el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que es una institución que realmente tiene como para poder opinar en todo lo que tiene que ver el desarrollo, en el crecimiento del niño y su incursión en el ambiente y en el ámbito social y educativo. Reconocer ese apoyo, agradecer en nombre de la doctora Mónica Rodríguez a todos los componentes del Consejo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y a la vez ratificar el compromiso del Ministerio de Salud Pública en acompañar todo el proceso muy de cerca con el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de la Niñez y todas las instituciones que forman parte de este gran trabajo que, repito, se resume en este protocolo y guía operativa para el retorno seguro de este año lectivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Eduardo Escobar también estuvo con nosotros trabajando todo lo vinculado al aspecto de derechos a la educación. Fue un impulsor importante en este proceso para poder cerrar muchas interrogantes que teníamos. Así que, Guillermo, te pido por favor. Sí, buenos días. Primeramente quiero destacar la labor interinstitucional, la labor mancomunada del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud, la Sociedad Paraguaya de Pediatría, aquí con el apoyo también de UNICEF, ¿verdad? Y el equipo técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Este trabajo, ¿verdad? Este protocolo se define primeramente como un instrumento, una herramienta flexible que justamente busca el equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho a la educación. Entonces así precautelamos todos los derechos básicos, elementales, fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Así es, ¿verdad?, que esto está justamente contemplado para la protección de los mismos. Hay que tener muy en cuenta que los mayores casos de abuso sexual, de maltrato y otros tipos de vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes son detectados en las escuelas. Entonces, eso es una razón también principal para que los niños vuelvan a clase en forma segura, ¿verdad?, voluntaria, también contemplando justamente también la capacidad de los padres, ¿verdad?, y la opción de los padres de mandarlos o no a las escuelas. Asimismo, también estamos trabajando justamente en la vuelta a clases de los niños, niñas y adolescentes a los internados del Chaco, que justamente tienen una naturaleza, ¿verdad?, especial con respecto a la estadía de los mismos en los centros de educación por las largas distancias y justamente porque ellos residen en esos centros que funcionan a la par de internados como centros educativos. Así, por último, quiero justamente resaltar esa labor y destacar nuevamente la gran labor mancomunada de este gran equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Seguidamente, breves palabras de la doctora Mónica. Para nosotros fundamental el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, porque esta es una cuestión que no se aborda en soledad. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil y qué mejor que la Sociedad Paraguaya de Pediatría como ente autorizado y calificado para poder apoyarnos en este proceso. Doctora, por favor. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Quiero empezar diciendo que la salud es un estado de bienestar no solamente físico, sino también mental y social. Y estos dos últimos puntos son tan importantes como el primero. Al parecer todo el mundo está preocupado por la salud física de los niños, pero lo único que les puedo asegurar es que las consultas psicológicas, y eso me puede decir Alexandra, han aumentado muchísimo en este tiempo de pandemia. El Consejo Directivo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría se caracteriza siempre por ser una entidad seria, científica y hacer medicina basada en la evidencia. Hemos sido pioneros en muchas cosas. Hemos apoyado al Ministerio de Salud en todos los protocolos que se han hecho durante la pandemia. No siempre estuvimos de acuerdo con ellos, hemos sido críticos. Y estamos aquí hoy porque creemos que los niños deben volver a clase en forma quizás diferenciada según las regiones, en forma gradual, en forma organizada y siguiendo un protocolo que está bien hecho. Si bien
mucha gente puede no estar de acuerdo. Nuestros niños necesitan un espacio, no solamente donde educarse, sino donde intercambiar opiniones, jugar y poder salir de su casa al igual que hacen los adultos. El Consejo actual de la Sociedad Paraguaya de Pediatría ha ayudado a elaborar este protocolo que está muy bien hecho, así que yo le insto a los padres que analicen su situación en particular familiar también y que pidan el consejo de su pediatra de acuerdo a las regiones donde viven, pero que envíen sus niños a clases. Reinicio de clases, todo el mundo piensa que va a ser como antes. No, es un reinicio gradual, paulatino, adecuado a los protocolos. Así que por favor, nosotros estamos de acuerdo en que los niños lo hagan de esa forma. Muchas gracias. Gracias, doctora. Lo que les quiero decir es que en este proceso aprendimos muchísimo de tantos expertos y tantas personas que con su visión científica han iluminado el diseño incluso de la propuesta pedagógica del Ministerio. Esto trasciende el ámbito de la salud y también tiene sus implicancias en el diseño del retorno desde el punto de vista pedagógico. Un aliado fundamental desde siempre de la educación paraguaya ha sido y será UNICEF, ¿verdad? Ellos, muy preocupados por esta situación, desde el primer momento nos han instado a analizar las mejores opciones para el retorno presencial, porque el impacto que tiene esto es multidimensional y los efectos y los riesgos del no retorno también son importantes y hay que evaluar principalmente la población vulnerable. Así que, Rafael, muchísimas gracias por tu apoyo. Quisiera que dijeras unas palabras, por favor. Muchas gracias, viceministro Cano. Un saludo a todos y a todas, a los señores de la prensa. Bueno, brevemente decir que UNICEF ha venido apoyando a los diferentes gobiernos de la región y del mundo en los procesos de preparación de retorno a la escuela justo desde que se inició la pandemia, porque sabíamos que en algún momento este proceso se iba a dar. Y en ese sentido, nosotros hemos venido trabajando con otras agencias de Naciones Unidas en el desarrollo de protocolos, guías operativas, para que sean contextualizadas en los niveles locales, y eso ha sido parte del apoyo que hemos dado al Ministerio de Educación aquí en el Paraguay. Además de ese acompañamiento en el desarrollo de los protocolos, también hemos establecido un marco de trabajo con la Cruz Roja Paraguaya para apoyar el proceso de capacitación de directores de escuelas y de maestros en 1000 escuelas de Asunción y Central y 100 escuelas en la zona del Chaco, pero es una plataforma que, de acuerdo a lo que hemos conversado con el Ministerio, podemos aprovechar para hacer la capacitación en el resto del país. También estamos coordinando con el Ministerio de Salud para precisamente apoyar el desarrollo de los protocolos específicos en el transporte y en otras actividades que sabemos van a ser muy importantes. También quisiera agregar que el año pasado estuvimos trabajando en la capacitación de docentes, en el manejo de plataformas virtuales y de la educación a través de nuevas tecnologías, que de nuevo es una plataforma que podríamos seguir utilizando y hemos disponibilizado para el Ministerio de Educación también. Así que son varios aspectos en los que hemos venido acompañando al Ministerio de Educación y simplemente como agencia que aboga por los derechos de los niños, reiteramos nuestro compromiso para seguir acompañando este proceso tan importante, que, como ya lo decía la doctora Rodríguez, tiene un impacto no solamente en lo pedagógico, sino en el desarrollo integral de cada niño y niña. Yo quisiera terminar haciendo un llamado a toda la comunidad, en el sentido de que la manera como nos comportemos para prevenir el contagio a nivel comunitario también es muy importante para facilitar el retorno a la escuela. Sabemos que el contagio en las escuelas tiende a ser más bajo que el contagio comunitario. Entonces, si nosotros en nuestros ámbitos de trabajo, de socialización y demás, nos ajustamos a las medidas de protección, logramos mantener el contagio en unos niveles manejables que facilitan ese retorno, eso va a ser importante. Entonces es una tarea no solamente de la comunidad educativa, sino también de toda la comunidad de apoyar el proceso de retorno a la escuela. Así que quería también reiterar ese mensaje que nos parece muy importante, pero sí decir que en la región lo que está haciendo Paraguay es algo que también están haciendo otros países. Costa Rica, por ejemplo, retornó a la escuela este lunes, Guatemala tiene previsto hacerlo también en marzo.
Uruguay lo va a hacer al regresar de las vacaciones, así que es un proceso que todos los países están adelantando y creemos que con el apoyo de todos también se puede hacer en Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Entendemos que esta es una situación que polariza a la población. Hay quienes están de acuerdo, quienes no están de acuerdo, y para aquellos que están en situación todavía indecisa, creo que la comprensión del protocolo y este tipo de eventos ha de ser sumamente importante para poder arrojar luces y que la decisión sea informada y consciente. En ese sentido quería también pedir a Adriana y Guillermo si pudiesen dar unas palabras, porque los equipos técnicos del Ministerio de Salud realmente han sido extraordinarios. Así como decíamos, este protocolo básicamente fue desarrollado con el aporte del Ministerio de Salud. Nosotros planteábamos situaciones pedagógicas y las respuestas adaptadas al protocolo venían de salud y de las discusiones con los equipos técnicos. Así que Adriana y Guille, por favor. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias a todo el equipo. Realmente este ha sido un esfuerzo mancomunado y una necesidad, haciendo un poco un recordatorio de todos los momentos que hemos vivido durante esta pandemia. Siempre destaco esa gradualidad que decía la doctora Mónica y la forma en que fuimos aprendiendo y desaprendiendo un montón de situaciones para poder salir, siempre digo, no de la pandemia, sino a reactivarnos con la pandemia. En un escenario en donde prácticamente toda la economía está reactivada, no podemos hablar de progreso si es que ahora no ponemos el eje en la educación, porque es en la educación lo que va a marcar la diferencia. Y son nuestros niños los que necesitan hoy el apoyo de todos, sea la manera en que sea, en la que reanuden su proceso de aprendizaje, tanto semipresencial como virtual. Son hoy ellos nuestros grandes héroes que necesitan de todos nosotros y necesitan de ese apoyo. ¿En qué sentido el apoyo? En que podamos medir los riesgos más allá de una situación polarizada o de un fanatismo del sí y el no. Esa simplicidad dicotómica de la que tenemos que alejarnos para poder realmente construir, como decíamos un poco hoy en la mesa, no siempre estuvimos de acuerdo, momentos de muchas discusiones, pero así justamente en el diseño, en el aceptar, en la versatilidad, en la diversidad es donde también sentimos que hemos construido y que hemos avanzado hacia adelante. Para seguir avanzando es fundamental, vuelvo a repetir, esa evaluación de riesgos poniendo como eje la educación. Tenemos que tratar de minimizar todos los otros riesgos innecesarios. Tenemos que evaluar qué es lo esencial, qué no es esencial y asumir este compromiso con la niñez, este compromiso con la juventud y este compromiso con el Paraguay, porque de ellos depende, de los niños depende en el Paraguay que nos va a tocar vivir y el que vamos a dejar. Así que espero realmente que tengamos un escenario auspicioso y que estemos a la altura de la situación. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, de mi parte, desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Siempre a disposición para todo el mapeo a nivel nacional de lo que son los territorios, principalmente los municipios. Esto va a ser de acceso público. Vamos a mostrar la tasa de incidencia de casos de los últimos 14 días. Esto va a ser dinámico, cada semana se va a ir actualizando, donde vamos a ver qué municipio está, según los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, está con un alto nivel de circulación comunitaria. Entonces ahí, no es que ahí vamos a cerrar la escuela, pero ahí es donde más tenemos que poner ojo, ahí es donde mejor se tiene que cumplir el protocolo, ¿verdad? Para no tener que cerrar la escuela. No digo que no se tenga que cerrar, podemos pasar 15 días, 3 semanas, pasar a lo virtual, ya tenemos ese músculo, pero las clases tienen que empezar. Eso es lo importante. Si hay que retroceder, retrocedemos, como hicimos con todo, como hicimos con eventos, como hicimos con el fútbol, como hicimos con los bares, ¿verdad? Ahora le toca a la niñez, ahora le toca a la educación, como dijo la doctora Adriana, como dijo la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ahora le toca a la niñez. Si hay que retroceder, en algunos territorios vamos a retroceder, pero podemos postergar ese momento, como lo está haciendo Alemania.
Angela Merkel, después de volver a las clases, se fueron a las fiestas de fin de año y como gobierno dijeron, vamos a tener 2 semanas, las condiciones no están dadas, pero ellos empezaron las clases, solamente están postergando. Nosotros podemos hacer eso, podemos tener unas vacaciones de invierno más prolongadas, podemos, ¿verdad? Pero las clases tienen que empezar. Y vamos a dar todos los elementos, todos los indicadores necesarios para ir tomando la decisión más adecuada y de manera bien quirúrgica, bien fina en el segundo territorio. No van a ser medidas de masazo a nivel nacional como hicimos en un principio cuando teníamos mucha incertidumbre. Ahora conocemos mucho mejor al virus, cómo se mueve en la comunidad, podemos estimar un impacto que puede tener el regreso a clases y bueno, las medidas se van a tomar de maneras territorializadas y con una articulación de esta mesa multidisciplinaria que tan buenos frutos ha dado. Así que muchas gracias por la participación también. Muchas gracias, Guillermo. También complementar, vamos a estar hablando incluso de un sistema de gestión que estamos desarrollando entre los equipos informáticos del Ministerio de Salud y Educación para que tengamos también el monitoreo en línea de cómo está evolucionando el estatus de la pandemia en el caso educativo, ¿verdad? Eso vamos a hablar en detalle más adelante. Alexandra, ella estuvo trabajando con nosotros y con los equipos intensamente, así que me gustaría que nos deis unas palabras, por favor. Y después vamos a hablar mucho, Alexandra. Ahora vamos a hablar mucho enseguida. Bueno, es un honor poder participar de estas decisiones tan importantes del momento de volver a clases y cómo hacerlo de manera segura. Sabemos desde el área de la salud mental que los niños, las niñas, los adolescentes sufrieron muchísimo durante la pandemia. Las asistencias a los consultorios aumentaron mucho. Los temas en la casa que ya habían superado, como miedos, regresiones a conductas que ya no tenían, todo eso se fue aumentando. Les hizo mucho daño el perder esos vínculos continuos y constantes que tenían en el día a día. Ese adulto referente que era su docente, a quienes podían recurrir en casos en los que las familias tuvieran problemas. Entonces, esa interacción permanente con ese grupo estable, con el que conviven fuera de su hogar, que sería su grupo burbuja en este caso, es fundamental para poder no solo aprender contenidos académicos, que también es muy importante, sino también para el relacionamiento de la vida diaria, para desarrollar sus habilidades sociales, para aprender a negociar, para aprender a ver cómo, aprender a leer expresiones faciales sutiles de no me está gustando lo que estás diciendo, entonces te tengo que retroceder, aprender turnos, aprender cómo manejar situaciones que me complican, aprender asertividad. O sea, son muchas cosas que se dan en esa interacción cotidiana del día a día. Entonces, ellos estuvieron encerrados en muchos casos, están como los adultos estábamos en mayo, abril, y ahora recién van a dar ese paso a sus actividades normales. Entonces, ellos tienen un impacto psicológico mayor. En general, ¿ok? Esto yo no quiero hacer particular de que todo niño y toda niña en este país tuvo impactos, o sea, pero tuvieron situaciones diferentes durante la pandemia y vimos que se exacerbaron mucho las desigualdades. Entonces, es una cuestión de equidad, de poder ver cuál es el lugar más seguro para el retorno, y es la escuela. Es preferible que estén ahí de manera controlada, donde puedan interactuar, seguir las reglas, donde puedan aprender esta forma de convivir. Y para eso necesitamos sí o sí que sea un trabajo en conjunto con las familias, que estemos convencidos de lo que vamos a hacer y ayudar a nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes inclusive, a poder cumplir las medidas sanitarias, y de que esas medidas sanitarias son para su protección. O sea, no es pobrecito tiene que usar tapabocas, ¿cómo vamos a hacer que use? Sino es busquemos maneras creativas de fomentar que se lo haga. Busquemos maneras, o sea, las docentes y los docentes tienen muchísima creatividad, entonces es poner esa creatividad para poder ayudar a que todo sea de más fácil cumplimiento, y es gracias a esas medidas que podemos volver. Entonces creo que eso es algo sumamente importante para poder minimizar un poco el impacto psicosocial que tuvo esto en todos los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Y bueno, este es el equipo, para que vean que el Ministerio de Educación y agradece muchísimo a cada uno de los presentes el hecho de que nos hayan asistido técnicamente, emocionalmente en muchos momentos también, porque no es fácil avanzar en esto y tomar la decisión, mucho menos, pero estamos convencidos, como lo decía Rafael, de que debemos comenzar. Este es un año de transición, y al ser un año de transición tenemos que entender
que no hay nada escrito, por así decirlo, no tenemos la certeza, hay ciertas incertidumbres, pero estamos avanzando en base a la evidencia científica que se tiene, en base a la creatividad. Este es un año que nos va a desafiar a todos para poder sacar lo mejor de todos y sacar adelante la educación que tanta falta hace. Este retorno presencial progresivo nos va a preparar, como decía Alexandra, a que los estudiantes que estén en clases presenciales experimenten realmente cómo debe ser ese modo seguro de vivir, porque ahí se va a vivir el modo seguro de vivir que tanto queremos, y ojalá que ellos también de parte de ese entorno sean agentes multiplicadores y lleven también a la sociedad eso, porque hay que reconocer que, como bien decía Guillermo, los virus no causan las epidemias, causan nuestras interacciones, y en la escuela la interacción va a ser segura. No decimos riesgo cero, pero por lo menos va a ser segura, y ojalá que la sociedad también aprenda de la escuela ese modo seguro de vivir. Estamos aquí abiertos a las consultas que tengan. Ese protocolo ya se socializó, ya he visto que están publicados incluso en los principales medios, así que no nos queda más que responder a las consultas puntuales que existan para poder iluminar con esto a la población que está esperando respuestas. Buen día, viceministro. En el protocolo, en la ley vigente actualmente sobre el uso obligatorio de mascarillas dice que es obligatorio el uso desde los 10 años de edad. La OMS dice que no debe ser obligatorio el uso en los chicos hasta los 5 años y que entre los 6 y los 12 años deben tener una supervisión de un adulto porque puede tener un riesgo para ellos, también para el aprendizaje, para sus consecuencias psicosociales. ¿Por qué en el protocolo pusieron que era obligatorio desde los 5 años y que recomendaban de los 3? Una de las discusiones más... Ahí tenemos un micrófono, Rafael, si puedes pasar a Alexandra. Fue una de las discusiones que hemos tenido desde el punto de vista de salud también, de educación mejor dicho, pues conocíamos esas recomendaciones y se discutió. Esto se discutió bastante y dentro de las conclusiones me gustaría, Alexandra, que nos pudiese dar la historia de toda esta decisión. Se revisó la evidencia científica sobre el uso del tapabocas, se revisó todas las recomendaciones dadas, se revisó qué se hizo en otros países. Hay países que no usan tapabocas en sus aulas, en sus grupos burbuja, hay otros países que sí lo piden, hay otros que piden en el patio. Las situaciones son todas muy distintas, ¿ok? Entonces, la recomendación de la OMS desde los 6 hasta los 11 con una supervisión, por supuesto habrá supervisión de un adulto responsable que es su docente. Entonces, consideramos que, dados los riesgos y beneficios en este momento, era primordial garantizar el uso correcto de tapabocas para mantener esa salud física y buscar formas de interactuar. Consideramos de que tenían más beneficios en este momento particular epidemiológico que está viviendo el país, porque nos iba a ser una herramienta para el retorno seguro. De hecho, hay recomendaciones que dicen de que cuando la transmisión comunitaria es alta, entonces es preferible tomar todas las otras medidas, extremar todas las otras medidas. Es por eso que estamos extremando todas esas otras medidas. Como habían dicho, este protocolo es algo que se va a rever a medida que vayamos sabiendo más cosas. Entonces, es posible que eso en algún momento se modifique, pero por ahora, para este retorno gradual y optativo, preferimos ser muy cautelosos y pedir algo. Ahora, sabemos que no es el 100% tapaboca todo el tiempo perfecto y si no sino castigos. Esa no es la intención. La intención es fomentar el uso de tapabocas, de que sea algo que se espera, es una expectativa del aula el uso del tapabocas para proteger a quienes me rodean. Entonces, de manera pedagógica, insistir en el uso del tapabocas y desde las familias también, para que las familias elijan si ellos no quieren que sus chicos o sus chicas usen tapabocas, elegir la modalidad virtual por el momento. Entonces, es una conducta que va a ayudar, sabemos que podemos incorporarla, los adultos nos acostumbramos, y es cuestión de ayudar a los niños. No es se saca el tapabocas y nos contagiamos todos inmediatamente, sino es el fomentar el tapabocas la mayor cantidad del tiempo. Por eso se lo pone ahí. Quisiera también que a la doctora Mónica, por favor, si puede complementar. Hola, sí, si me permiten, yo veo a los adultos muy preocupados por el uso de tapabocas en los niños. Yo les puedo asegurar que los niños incorporaron el tapabocas perfectamente a su vida diaria. En mi consultorio yo lo vivo. Los niños se van con su tapabocas porque los padres le inculcan que deben usar tapabocas y no se sacan hasta que yo les digo, toda protegida, voy a revisarte la garganta si es necesario. Entonces,
Hay una cosa muy importante, que se haya puesto que el uso es obligatorio a partir de los 10 años, fue sobre todo para la circulación en las calles, pero la medicina basada en la evidencia, los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la OMS, dice que los niños no deben usar por debajo de los 2 años, porque es cuando no pueden manejar, y que sí pueden usar por arriba de los 3 años. Entonces, todos los niños por arriba de los 3 años, con una supervisión de adulto adecuada, incentivado por la familia y educado también en la casa y supervisado en la escuela, pueden usar tapabocas perfectamente. Eso nada más, para que no se preocupen más por el uso de tapabocas en los niños. No sé si Guillermo quería agregar algo. Gracias, doctora. Híbrido que van a estar implementando a partir de ahora para que la ciudadanía pueda saber en qué consiste realmente eso. Voy a comenzar y voy a comentar a los compañeros, por favor. Nosotros, desde el sistema educativo, denominamos grupo burbuja un grupo estable de estudiantes. No podemos permitir la entrada o salida aleatoria de estudiantes de ese grupo burbuja, principalmente la entrada aleatoria de estudiantes del grupo burbuja. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Y quiero comentar ya algo que estamos trabajando con Guillermo y su equipo. Es en un sistema que va a estar disponible. De hecho, hoy comenzamos a hacerlo operativo, donde, les comento, hay como 1,5 millones de estudiantes redondeando en el sistema. 1,5 millones. Distribuidos en unas 100.000 secciones. Hay 100.000 secciones donde cada estudiante encaja en alguna de las 100.000 secciones. Ahí está distribuido. Nosotros vamos a tener el reporte de quiénes son los estudiantes que están en cada una de las 100.000 secciones. Es muy importante ese detalle porque vamos a tener de alguna forma la nómina discriminada por departamento, por distrito, por localidad, de quienes están hoy día en presenciales. El protocolo habla, yo creo que va a ser uno de los apartados más comentados, del árbol de decisiones. Son 8 diferentes escenarios que creemos que son de ocurrencia probable para que el director de oficio tome decisiones inmediatamente. Rápida respuesta es uno de los premisas también de este protocolo. Y ese protocolo, esa plataforma que tiene de alguna forma nominado a los estudiantes por cada una de las 100.000 secciones, va a permitir que el director de la escuela o del colegio pase si ocurre, por ejemplo, el escenario 1, que implica que toda la burbuja o todo el grupo de estudiantes vaya a clases virtuales, nos comunique y pasa al estado de aislamiento. Vamos a tener el reporte en línea de las 100.000 secciones. Si tenemos estudiantes en las 100.000 secciones, vamos a tener el reporte de cuántas están en este momento en estado activo o en estado de aislamiento, escuela por escuela, por región, por departamento, de modo tal que también el Ministerio de Salud pueda tomar algunas acciones si considera oportunas. Entonces, un grupo burbuja es eso, un grupo estable. Los cálculos podrían explicarnos después por qué es el número de 15, eso puede ser un punto también a discutir, pero es un grupo estable. Si la sección en régimen presencial tiene más de 15 estudiantes, es más, el grupo burbuja puede ser incluso de menos de 15 estudiantes, porque va a depender de las dimensiones de la sección. Hay 4 principios de cumplimiento obligatorio, y uno de ellos es el distanciamiento físico. Si la sección es pequeña, la sala es pequeña, hay que hacer un ensayo de cuántas sillas pupitres están ahí respetando la separación de entre 1,5 metros y 2 por cada estudiante. Y puede ser que sean 12 o puede ser que sean 10 inclusive. Ese número 15 no es un número mágico, sale de una estimación de una sala estándar. Pero ese grupo tiene que ser estable. Si la sección tiene la expectativa de retorno de más de 15 estudiantes, lastimosamente digo, porque va a ser incómodo, tenemos que dividir en 2 grupos preservando justamente el principio de distanciamiento físico. Ese grupo burbuja, no sé si Alexandra puede ampliar el concepto de por qué no puede ser más grande el grupo burbuja, por favor. Bueno, el grupo burbuja tiene esas dimensiones para poder, por un lado, tener distanciamiento físico suficiente dentro del aula, y por otro lado, porque cuanto más grande es, hay más riesgo de contagio. De hecho, se vuelven como un núcleo, o sea, como lo que es nuestro núcleo laboral. Entonces, al estar todo el tiempo juntos, van a ser todos contactos estrechos el uno del otro, y cuanto más grande el grupo, hay más riesgo. La mejor burbuja es la burbuja más chica. Entonces, si el aula es muy grande, igual es un máximo de 15 estudiantes,
porque necesitamos mantener esas cantidades y así limitar posibles contagios que puedan haber. No es lo mismo un niño que pueda contagiar a 30 niños de su aula que un niño que contagia a 15. Entonces es ahí donde se limita mucho eso para prevenir el impacto. Ayuda a mantener el distanciamiento físico porque ese grupito está siempre entre ellos juntos y no mezclándose con las otras burbujas. Y si el aula es más chica, va a tener que ser más pequeño para poder mantener ese distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo y 2 metros como ideal entre pupitres, de manera a poder otra vez limitar y tener ese lugar suficiente para estar juntos. También ahí, hablando de los otros principios, el grupo burbuja es uno de ellos y es fundamental porque es el grupo burbuja el que nos va a permitir ese distanciamiento físico adecuado. Los otros principios, ya que empezaron a mencionar, son la ventilación adecuada. Eso causó ayer un gran revuelo al decir de que tienen que estar las puertas y ventanas abiertas, aunque haya acondicionadores de aire en las escuelas, que no se puede usar ventiladores de techo. Y lo preferible, de hecho, para la ventilación son las actividades al aire libre. Entonces, ese grupo burbuja, si está al aire libre, va a estar solo con su grupo burbuja, no se va a mezclar con los otros. Y para eso hay varias ideas, desde señalizaciones en el piso, ir a zonas diferentes. O sea, la idea es buscar estrategias que sean de sencillo cumplimiento relativamente, que se puedan incorporar y hacer parte del día a día. Viceministro Rolón, para quien corresponda, se habla mucho de, por ejemplo, de que el formato presencial conlleva menor riesgo de contagio en comparación con otras actividades. ¿Cuál es el elemento de evidencia científica que puedan mostrar o dar a conocer para sostener esa postura? ¿Cuáles son? Y bueno, porque solamente tenemos una experiencia que es la del tercer año, pero para mencionar que el menor riesgo en estas clases presenciales es real, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay varios estudios hechos, principalmente en los países que ya... Nosotros tenemos la ventaja de ver un poco en diferido y toda la película, ¿verdad? Muchos países se equivocaron, empezaron, hicieron así. Nosotros fuimos viendo y tratando de elegir y viendo la evidencia, como bien decía. Hay un estudio muy interesante que salió recientemente, la semana pasada, en los Estados Unidos, donde comparaban en el estado de Wisconsin los condados que se fueron a clase y los condados que no se fueron a clase, ¿verdad? Y la epidemia continuó ahí. En los condados donde se empezaron las clases, no hubo más casos que en los que no empezaron las clases. Y cuando empezó a haber, en las aulas empezó a haber casos, era porque la comunidad estaba teniendo. O sea, no es viceversa, no es que al abrir las clases aumentan los contagios, aumentan los casos en la comunidad, sino es al revés. Cuando la comunidad está desbordada de casos, es cuando empiezan a aparecer los casos en las clases. ¿Sí? Esta es una de las evidencias más grandes que salió recientemente, la semana pasada, y es muy útil para todo el mundo. Entonces, como dije al principio, obviamente si en un colegio tenemos varias aulas que están cayendo, probablemente pasamos todo a online, 2 o 3 semanas, y después volvemos. ¿Sí? Eso es lo principal, ¿verdad? Si me pediste una evidencia, te pongo esa que es la más reciente. Hay varias de ese tipo, hay en Francia, hay en Alemania, hay en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, Adri, si querés comentar. Sí, una cosa también que quería agregar. Los asesoramientos o las evaluaciones de riesgo se han hecho desde el comienzo de la pandemia. Hoy conocemos más sobre el virus, sin embargo, el modo en que se transmite, la forma en que una persona es un contacto estrecho, no ha variado. Y como siempre digo, los protocolos realmente son universales y transversales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cómo vamos a contagiarnos en cualquier entorno? Nos vamos a contagiar si estamos a menos de 2 metros, si estamos sin mascarilla y si es que estamos con mayor número y diversidad de personas. Por eso justamente lo que decía también Alejandra, los viceministros y Guillermo, ¿verdad? Es sumamente importante disminuir nuestro número de personas con las que nos relacionamos y la diversidad. Por eso es que ese grupo burbuja va a ser fundamental. ¿Quiénes van a hacer contacto estrecho? Todas esas personas que están sin mascarilla, a menos de 2 metros y pasan más de 15 minutos con una persona. Eso en cualquier tipo de actividad. A partir de ahí, cualquier actividad donde yo me tengo que sacar el tapabocas
en donde yo voy a hacer un contacto físico cercano con una persona, por supuesto que estoy en riesgo. Y eso lo sabemos desde el día en que supimos de esta pandemia. Entonces, yo creo que cada uno puede orientarle, puede acompañar a la persona cara a sus afectos, ya sea un niño, una niña, adolescente, para esa evaluación de riesgo y para el autocuidado también. Nos vamos a poner en riesgo cuanto más actividades fuera de la clase, fuera de ese grupo burbuja hagamos. O sea, no, el riesgo en realidad al estar en la clase sentado, estudiando, aprendiendo, es mínimo. Nosotros estamos expuestos a un montón de otros riesgos mucho mayores y lo hemos venido haciendo de alguna u otra manera, de manera regular y sostenida en el tiempo desde el comienzo de la reactivación económica. Entonces, esta reactivación en la educación que tiene aspectos no solamente de índole de la salud física, como decía muy bien la doctora, sino también otros muchos aspectos de los determinantes sociales de la salud, como la parte justamente social, la cultural, es demasiado importante, es demasiado esencial y tiene muchísimo menos riesgo en su actividad per se que un montón de otras actividades que estamos haciendo, como esta misma rueda de prensa, ¿verdad? Que donde la distancia, el uso correcto de la mascarilla en adultos puede o no determinar quién es un contacto estrecho o no. Yo estoy segura que cumpliendo con los protocolos, esta actividad puede ser realmente extremadamente auspiciosa. Yo tengo dos consultas. Eso, que mencionaban tanto, el uso de las mascarillas y sobre todo en educación inicial. Educación inicial son niños pequeños, hay un montón de información que señala que los niños muy pequeños o en los niños muy pequeños no está recomendado el uso de tapabocas, incluso por una cuestión de asfixia. Ellos van a volver también de manera gradual o van a continuar con las clases virtuales, porque ese también es un problema gigante para los padres que no pueden sentarse al lado de sus niños de 3, 4, 5 años a seguir estas clases virtuales. Entonces, ¿cuál es un poco la opción para ellos? Eso por un lado. Y por otro lado, viceministro, usted ayer mencionaba que unas 450 instituciones educativas, que son aproximadamente el 5% del total, no van a abrir sus puertas por cuestiones estructurales edilicias. En algún momento o cuándo se va a saber la lista de las instituciones educativas que efectivamente van a abrir sus clases y si es que, bueno, ya sé que lo dijo un montón de veces, pero sigue pululando eso de si van a contar efectivamente con todas las medidas sanitarias para que puedan regresar a clase, porque yo creo que todos queremos que regresen a clase, pero el tema es las condiciones. Eso. Yo creo que hay que aclarar de una vez por todas, ya lo dije antes, esa respuesta está respondida. Los niños pueden usar mascarilla a partir de los 3 años. Para los niños más pequeños, para que van a guarderías y que los padres necesitan, hay un protocolo hecho por el Ministerio de Salud para los niños menores de 3 años que asisten a casas maternales o de guarderías. Así que por eso no se preocupen, esos niños no van a usar mascarilla y son ellos los que no pueden tener. Así que a partir de 3 años, los que vayan al colegio van a ir con mascarilla con supervisión de un adulto. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle unas cosas. Los niños no hacen lo que escuchan, hacen lo que ven. Y el ejemplo es importante. Porque si yo soy su mamá y minimizo el uso de la mascarilla, uso mal la mascarilla, o critico delante de ellos, que es muy habitual que nosotros entre adultos conversemos, mira un poco tal cosa van a hacer, van a volver, pero ¿cómo son? Los niños escuchan y los niños ven. Entonces, si ustedes periodistas que son influenciadores usan mal la mascarilla y no usan de manera adecuada, cubriéndole la nariz y la boca, o yo médica, pediatra, lo hago de esa forma, o yo madre, porque soy madre también, entonces por favor recuerden, señores padres, señor abuelos, tíos, educadores, los niños hacen lo que ven. Demos un buen ejemplo, los niños lo van a seguir. Démosles calma, démosles seguridad, no les hagamos tener miedo, o sea, démosle confianza. Con eso los niños se van a sentir seguros.
Eso es lo que tenemos que hacer como padres y como educadores y como médicos y como periodistas. Gracias. Doctora, disculpen más antes de que pasen a la otra respuesta. Su ejemplo que usted daba, que los niños pequeños que iban a su consultorio podían usar mascarillas, el parámetro es una consulta de 10-15 minutos. Ellos van a estar varias horas en clases usando eso. Y la OMS dice, no, porque no una capacidad biológica de ellos, no saben todavía regular, usando mascarillas. Es que se pedía y se desaconsejaba el uso obligatorio desde los 5 hasta los 5 años. Eso es lo que dice la OMS y también lo que dicen una vigilancia de un adulto para cada niño, no un adulto para 15 niños controlando el uso de tapabocas. Por eso es que se pedía evaluar esos riesgos, sobre todo en la capacidad respiratoria del chico. A ver, los niños respiran desde que nacen. El recién nacido ya lo hace. Entonces, no digamos la capacidad de respirar, por la capacidad de respirar la tenemos desde que nacemos. Eso es un punto importante. Y estamos hablando de que a partir de los 3 años van a tener una supervisión y también estamos hablando de las horas de clases, no van a ser las horas que eran antes, van a ser mucho menos horas. Entonces, es fácil porque 15 niños en un espacio donde va a estar un adulto responsable, y en general en los jardines no es una maestra, suelen ser 2 maestras, van a poder ser supervisados por un adulto, y los niños también, como todos los adultos, claro que se podrán quitar en algún momento la mascarilla, pero con la distancia adecuada, y se vuelven a poner a distancia del adulto. Entonces, yo creo que esa no tiene que ser la máxima preocupación. Hay muchas otras cosas que no tienen que preocupar de los niños. Sí, vuelven los chicos a partir del nivel inicial, inclusive hay un protocolo para maternal, está en el protocolo. La pregunta que la compañera había hecho tiene que ver con infraestructura. Tenemos la lista y quiero explicar bien respecto a cómo viene el tema de la infraestructura y cuál es la historia, cómo se priorizan. Y vuelvo a decirlo, voy a decir todas las instituciones educativas tienen algún tipo de necesidades, que van desde aclimatación hasta se me cae el techo. Y es un espectro continuo que nosotros priorizamos en categorías. Prioridad 1, prioridad 2 son las que están en estado crítico, en la cual ya hay riesgo a la integridad física del estudiante. Entiéndase, escuelas que no tienen, cuya infraestructura, y hablo de la escuela en general, no hablo de un aula, de la escuela en general ya no es apta. Teníamos un porcentaje mayor hace un par de años, cerca del 30% teníamos con riesgo de derrumbe o condiciones sanitarias prácticamente inadmisibles. Eso fue el número que teníamos. Se han hecho esfuerzos importantes, hoy día seguimos teniendo deudas así, pero es un esquema de priorizaciones. La lista está, podemos publicarla, pero quiero hacer la siguiente advertencia. Una escuela es de prioridad 1, la escuela completa. Podrá existir algún colegio, alguna escuela que tenga más salas de clase, 10, 20 salas de clase, y podrán haber algunas salas que están en situación precaria, algunas salas, 1, 2, 3, esas salas, esas secciones, si hay algún indicio de que va a comprometer la integridad física del estudiante o los estudiantes, esas salas están canceladas, por así decirlo, pasan a ser zonas restringidas y no se habilitan las clases presenciales. La lista la vamos a publicar esta semana, a más tardar el viernes, de las que están en prioridad 1 y 2. Lo que no quita, y alerto, porque si una escuela completa está en prioridad 1 y un colegio que tiene 30 salas tiene 2 en estado de riesgo, la prioridad 1 sigue siendo esta y no esta. ¿Se entiende la secuencia? Entonces, haciendo esa aclaración, esta semana vamos a estar publicando la lista de las que están en riesgo de derrumbe, de las que están en situación crítica y son como 450. Lo que sí garantiza, y esas no van a dar clases presenciales, no las van a dar. Podemos encontrar algún colegio que esté con algunas secciones en estado de riesgo. Esa escuela o colegio no es prioridad 1. Nosotros tenemos recursos que son limitados y vamos de lo peor hacia lo mejor. Ojalá este año terminemos ya la deuda que tenemos con la prioridad 1 y vayamos a partir del siguiente año con la prioridad 3, 4 en adelante. Ojalá que así sea. Hay municipios que así ya tienen. Hay municipios, y pongo el ejemplo,
de un municipio como Yabebirí, que ustedes iban allá, no hay escuelas. Hoy la prioridad de la Intendencia es el tema de aire acondicionado, por ejemplo, porque todas están en estado impecable en todo el municipio. Fue un trabajo de años, donde seguramente hace 5 años atrás tenía escuelas en prioridad 1. Hoy no hay, porque van avanzando con ese ritmo progresivo por los recursos que se van disponibilizando. Sí, la idea es justamente esa. No es algo que es nuevo para los paraguayos. De hecho, Uruguay la semana pasada lanzó un llamado, les puedo pasar el link después, la ANEP, que es como su Ministerio de Educación, un llamado a la sociedad civil para que pongan a disposición de la ANEP espacios para uso educativo en régimen de comodato. Eso implica alguna parroquia que tenga algún salón disponible, alguna cooperativa, alguna entidad que pueda prestar, entre comillas. De hecho, siempre se hace. Hay situaciones de emergencia que a veces reencausan. Son las escuelas que están en esa situación las que podemos buscar. Vamos a buscar. Si no encontramos, tengo que decir que vamos a continuar con régimen virtual esas escuelas. Respecto a los insumos de bioseguridad, que es un tema también que nos tratamos de decir, no nos vamos a cansar de decirlo siempre, los recursos para los insumos de bioseguridad van a estar garantizados. O sea, los directores van a recibir a partir de esta semana transferencia, en este caso primera transferencia de 22.000 millones, para que prioritariamente adquieran el termómetro infrarrojo, adquieran algunos insumos que necesitan para bioseguridad. También los municipios, municipalidades y gobernaciones están también apoyando este proceso. Tuve la semana antepasada por Alto Paraná, donde la AMUALPA, la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná, todas, 22 municipios, van a asignar recursos para apoyar este retorno. Este es un esfuerzo tan grande que requiere el apoyo de todos, así que el Ministerio va a garantizar los recursos para los insumos de bioseguridad, pero también estamos abiertos a tener y recibir el apoyo de municipalidades y gobernaciones. Viceministro, justo sobre ese punto, mencionaban que las cooperadoras escolares nuevamente tenían que juntar los fondos para hacer las limpiezas, por ejemplo, generales. ¿Por qué no se destinan estos desembolsos también a las limpiezas, más todavía en esta situación en la que se necesita que todos los sectores estén totalmente desinfectados? Eso por un lado. Y por otro, la cuestión de edilicia, infraestructura, escuelas que no van a dar clases presenciales, los docentes tienen que acudir igual a las escuelas, a los colegios, para dar las clases virtuales. ¿Están garantizadas las cuestiones de infraestructura, accesibilidad a Internet para estos docentes que sí van a ir a estas escuelas que están en mal estado? Si la escuela está en mal estado, si la escuela está en prioridad 1, el riesgo es tanto para el docente como para el estudiante. O sea, si están en prioridad 1, no. Es lógico lo que estamos diciendo. No vamos a estar exponiendo al docente también a riesgos como esos. Si es la prioridad 1 o 2. Tu pregunta de las cooperadoras escolares. Y bien lo dijiste, ¿verdad? Nuevamente. Eso quiero también aclarar. Esta es una situación que se viene dando desde hace décadas. No quiero con esto abrir el paraguas, pero es una situación excepcional. Este año queremos contar con el apoyo de las cooperadoras de forma más excepcional. Hemos tenido varias reuniones, unos 3 o 4, realmente son 3 reuniones, honestamente 3 reuniones, con representantes de las cooperadoras escolares, donde hemos puesto la intención del ministerio, así como ente, para ver con qué mecanismos podemos trabajar juntos para que esa tarea que lo han hecho históricamente, voluntaria, amorosa inclusive porque lo hacen por sus hijos, siga haciéndose este año también. Hicimos el cálculo con el ministro y se estima más o menos que si queremos dar todas las escuelas y colegios de una persona que se encargue, una o varias personas que se encarguen de la limpieza o de la vigilancia,